Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos, como cada reunión, gracias al Señor por darnos la oportunidad de tener este espacio, por darnos la oportunidad de tener este tiempo, con la única finalidad de compartir la palabra de Dios, entendiendo y conociendo que Dios en su palabra dice que Él ha enviado su palabra y que su palabra hará todo lo que Dios quiere que haga. Nosotros podemos interpretar lo que la palabra va a hacer en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, de muchas maneras. Quizás usted esté pasando por un tiempo de dificultad y necesite esperanza. La palabra de Dios le traerá esperanza. Quizás usted está esperando un recurso por alguna situación compleja o difícil en su vida. La palabra del Señor dice que enviará recursos. Ahí donde usted no puede entender o comprender, el Señor lo hará. Quizás usted se siente completamente desesperado bajo determinadas circunstancias y percibe que no encuentra la salida. Dios enviará su palabra para decir: yo extiendo mi diestra de poder para tomarte, para sacarte y para ponerte sobre el lugar seguro. Habrá quien quiera una palabra en vista de que está pasando por situaciones de enfermedad. Dios traerá una palabra de sanidad para usted. Y si en la voluntad del Señor está, incluso el Señor podrá tocarlo y restaurarlo en un instante, sanarlo en un instante. El creer en la palabra de Dios para cada uno de nosotros es un reto. Es un reto a nuestra capacidad intelectual. Es un reto para nosotros en el sentido de creer o no creer. La forma en que vivimos en el mundo va endureciendo nuestros corazones y nos va colocando en una posición en la que pensamos que las cosas simplemente son conforme a lo que nuestros ojos naturales ven, lo que nuestros oídos naturales escuchan y lo que percibimos a través de nuestras sensaciones y de nuestras emociones. Y todo lo que no pueda yo comprender en este ámbito, pienso que es imposible. Déjeme decirle que a lo largo de mi vida he tenido muchos pensamientos en los cuales pienso que determinadas situaciones no son posibles, incluso señalando a otras personas. Y Dios muchas veces me ha dejado en evidencia al mostrarme que esas cosas ocurren más allá de lo que yo podía haber pensado o considerado. Dios trabaja con nosotros de la misma manera, con cada uno de nosotros, para llevarnos al punto a donde Dios quiere llevarnos. ¿Usted se ha preguntado dónde quiere llevarlo Dios? Dios quiere llevarlo a su presencia. Dios quiere colocarlo delante de Él. ¿Qué haremos nosotros cuando estemos delante de su presencia? ¿Qué dirá Dios? Y Dios nos habla principalmente a través de su palabra. Cuando estemos delante de su presencia, Dios nos dirá: eternamente te he amado. Eternamente te he amado. Y aunque tú no podías entenderlo, yo he derramado misericordia sobre tu vida día tras día. Y al decir sobre tu vida, habla de todo lo que conforma la vida de cada uno de nosotros. De tal manera te he amado que yo he derramado de mi misericordia día a día.
Y esto debe llevarme a comprender que este es el Dios que tenemos. El Dios cuyos atributos me dicen, aunque no pueda dimensionarlo ni entenderlo, yo soy el eterno. Eternidad habla de que no hay principio y no hay fin, simplemente Él es. Eternidad habla de presencia permanente. No pasa, ni ha pasado, ni pasará. Él está ahí. El tiempo no existe para Dios, existe para nosotros. Dios está presente en todo lugar y en todo momento. Dios lo sabe absolutamente todo. Y me costaría trabajo entender lo que es la soberanía de Dios. Más allá de lo que yo pueda tener de reflexión mental o de diálogo interno, Dios me dice, aquí estoy. Quizás tú no me puedes ver con tus con tus ojos naturales, ni me puedes escuchar con tus oídos naturales. Tal vez tampoco piensas que no me puedes sentir, pero yo aquí estoy, día a día. Y el Señor dice, si ustedes se vuelven a mí el día de hoy, yo me volveré hacia ustedes. Y el que Dios se vuelva hacia nosotros, nuevamente habla de su misericordia, pero ahora agrega su gracia. Gracia sobre gracia para nosotros. Padre, venimos ante ti el día de hoy, en esta media tarde, para reconocer que tú eres Dios y que no hay nadie como tú. Más allá de lo que yo pueda reflexionar y de lo que yo pueda comprender con mi mente finita, tú eres Dios. Y me has dejado evidencia racional para saber que tú eres Dios. Y no solo eres Dios, eres mi esperanza, eres mi socorro. Y tu palabra dice que eres mi pronto auxilio en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones, en medio de los conflictos. Sabemos, Señor, que hay una voz que se levanta en medio de nosotros, una voz que está en el mundo, permanentemente también, en el día a día, que busca confundirme y extraviarme, diciéndome, Dios no existe. Dios no existe. Pero Padre, yo sé que mi ayuda y mi entendimiento y mi conocimiento viene de lo alto, viene de ti, Señor. Y al entender que mi ayuda, que mi entendimiento y la comprensión de las cosas viene de ti, Padre, entiendo que en medio de todo eso hay un propósito. En ese propósito, yo puedo comprender y entender que tú eres el que pelea mis batallas. Aquellas que particularmente pienso que son imposibles, tú eres el que está ahí listo para socorrerme, Señor. Padre, ayúdame, Señor. Ayúdame a llevar cada pensamiento cautivo delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo sé que al llevar mis pensamientos cautivos dentro de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, entonces tú me das entendimiento de las verdaderas cosas. Me das entendimiento de tu voluntad. Me das entendimiento de tus propósitos para nuestras vidas. Y me das esperanza, Señor, de saber que hay una vida
a tu lado para siempre, en un momento determinado para cada uno de nosotros. Tu palabra lo establece de esa manera. Tu palabra dice que tú reinarás por siempre y para siempre con aquellos que hayan creído, Señor, que hayan declarado que tú eres Dios y que Jesucristo es tu Hijo, y que solo a través de Él hay entendimiento, solo a través de Él hay redención, solo a través de Él hay justificación, solo a través de Él hay vida eterna. Padre, ayúdame a decir el día de hoy que mi cuerpo es de Cristo, que mi mente es de Cristo, y que en la medida que yo puedo entenderlo, Padre, entonces sé que tú tienes una promesa eterna para mí, para mi vida, para mi casa, para todo lo que conforma mi situación personal ahora en este mundo, tal y como yo lo entiendo. Gracias, Señor. Háblanos el día de hoy, Padre, porque ninguna duda tenemos aquellos, Señor, que te buscamos con nuestra mente y con nuestro corazón y con nuestra alma y con nuestras fuerzas. Ninguna duda tenemos de que tú hablas, Señor, de que hablas con voz audible, que hablas, Señor, a través de sueños, que nos hablas a través de otras personas, pero que principalmente nos hablas a través de tu palabra escrita. Gracias, Señor. Gracias, porque al comprenderlo, entiendo que mi vida tiene sentido. Gracias, Señor, porque en la medida que entiendo que mi vida tiene sentido, entonces sé que no estoy perdido, sé que no estoy extraviado, sé que no vivo simplemente por vivir cada día sin esperar absolutamente nada, pero que ahora puedo esperar en ti, Señor, el cumplimiento de la promesa, de la esperanza bendita de vida eterna. Gracias, Señor, y mientras ese tiempo llega, dame comprensión y entendimiento para poder decir: a ti sea la gloria, a ti sea todo reconocimiento, a ti sea todo el poder, por siempre y para siempre. Gracias. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Durante esta semana, el Señor me llevaba específicamente a dos reflexiones. Una de ellas, no considero por el momento tratarla, que tiene que ver precisamente con el hecho de saber que Dios habla. Solo déjeme decirle que, como lo he compartido con ustedes anteriormente, una de las respuestas a mis oraciones, cuando era yo un ignorante, y sigo siendo un ignorante de la palabra de Dios, porque ¿quién puede abarcar todo el conocimiento? Mi oración permanente era, primero, dar gracias a Dios por todas las bendiciones que había yo recibido. El Señor me llevaba a un punto de decir: Señor, ¿qué te puedo pedir este día? Si hoy puedo levantarme y hacer una reflexión sobre mi vida y ver todas las bendiciones que tú has traído sobre de ella, a pesar de que yo era un rebelde ante Dios, a pesar de que yo negaba su presencia, a pesar de que yo negaba su existencia, había algo dentro de mí que me decía que había algo por encima de las cosas, por encima de la comprensión, por encima de la explicación humana, y que la única respuesta era la presencia de un Dios eterno.
El segundo punto era: Señor, no te puedo pedir nada hoy, pero si algo puedo pedir, pon tu palabra en mi boca para que yo sepa qué hablar y qué decir. Tiempo después el Señor me llevó a una escritura. Pasaron algunos meses o años y me lleva a una escritura que está escrita por el apóstol Pablo en la carta dirigida a los Colosenses, Colosenses 4:2-4, en donde la respuesta a esa oración era: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, a fin de que os sea abierta la puerta para la palabra. Y eso me impactó, porque la puerta para la palabra es nuestra boca, es nuestra lengua. Después hubo un tercer acto en el cual había una demanda de Dios hacia mi vida y en la cual Él me hacía un cuestionamiento, una pregunta, estando yo delante de su presencia, en algo que el Señor puso en mi pensamiento. Y la demanda era que qué había hecho yo con mi vida. Y no solo que qué había hecho yo con mi vida, sino que específicamente Dios me decía que si en el entendimiento de mi vida yo les había hablado a los demás del Dios eterno, del Dios poderoso. Y déjeme decirle que durante ese tiempo, y aún en ocasiones cuando yo tengo oportunidad de expresarlo, hubo un gran quebrantamiento. En esos 3 actos me encontraba yo hoy durante las últimas semanas. El Señor me llevaba una escritura en la cual específicamente a uno de los profetas, a Isaías, el Señor lo exhortaba para decir: levántate y habla, levántate y levanta tu voz. Y el profeta preguntaba: ¿pero qué tengo yo que decir, Señor? Y el Señor le decía: da voces, da voces. En otras palabras, lleva el mensaje. ¿Y qué mensaje quieres que lleves, Señor? Y podría yo señalarlo como un cuarto acto en relación a mi vida personal, porque la respuesta era: lo que tienes que decir a voces es decirle a mi pueblo: consolaos, consolaos, consolaos. ¿Cómo se consuela aquellos que han decidido creerle a Dios y no solo creer en Él? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios trae consuelo. Espero que el Señor me permita estructurar un mensaje al respecto. La segunda reflexión, que es a donde yo quiero llevarlos el día de hoy, es que durante esta semana uno de ustedes vino a consulta y estaba muy preocupada esta persona, como es natural, por un proceso de enfermedad por el cual está pasando. Y el que me preguntaba por una serie de manifestaciones que tenía: ¿y a qué se debe esto? ¿Y a qué se debe el otro? ¿A qué se debe este dolor? ¿A qué se debe que no tengo apetito? ¿A qué se debe que quizás el medicamento no está haciendo efecto? Y el Señor me permitió exponerle de una manera, voy a decirlo, fraternal y afectuosa, decirle: ¿cuál es tu nombre y quién eres tú? ¿Cómo definirías a la persona que eres tú? Y el punto al que yo quería llevarle era para recordar, así como quisiera hacerlo el día de hoy, que nosotros, cada uno de nosotros, en lo que se refiere a nuestra persona, está conformada por 3 elementos. El primer elemento es nuestro cuerpo. Creo que no hay mucho de qué hablar acerca de qué es nuestro cuerpo. Cuando usted se ve frente al espejo, usted dice: ese soy yo.
No importa la edad que tenga, la constitución que tenga, no importa si está de buen ánimo o de mal ánimo, usted dice, ese soy yo. Y comprender, al decir ese soy yo, que eso simplemente es un cuerpo. Pero que hay algo dentro de ese cuerpo que es mucho más importante y valioso. Y eso que hay dentro de ese cuerpo, déjeme recordarle, se llama alma. Es el alma. Y la palabra de Dios dice que todas las almas son valiosas para Él. Y cuando dice que todas las almas son valiosas para Él, no está haciendo ninguna exclusión. Dios dice que el sol sale para buenos y para malos. Dios dice que su misericordia es para buenos y para malos. Dios no hace ninguna exclusión, pero sí lanza un llamado a través de su palabra, cuyo mensaje predominante es arrepentíos, arrepentíos. ¿Y de qué tengo yo que arrepentirme? Dios tiene que llevarnos a la comprensión de que hay muchas cosas de las cuales tienen que cambiar en nuestras vidas. Muchos de nosotros no consideramos a Dios en el día a día. Nos levantamos, estamos afanados, salimos al trabajo, tomamos alimentos, hacemos muchas actividades, regresamos a casa. Para cada uno la rutina puede ser distinta. Habrá quien cene, habrá quien no cene, habrá quien se bañe, quien no se bañe. Y al final llega un punto en el cual prácticamente todo el mundo va a la cama a descansar. Y de repente uno puede reflexionar que no ha tenido un momento al empezar el día, durante el día o al terminar el día para decir gracias, Dios. Ahora, ¿eso es un acto voluntario del ser humano? La respuesta es no. No es un acto voluntario del ser humano. Simplemente es algo que no está integrado. Y no está integrado porque hay alguien que lo impide. En nuestra alma, como lo hemos platicado otras veces y en la Escritura así está señalado, el ser humano es un cuerpo, es un alma y es un espíritu. Los tres coinciden en uno. Y en nuestra alma se resume en tres aspectos fundamentales. Yo creo, yo pienso y yo siento. Y si tiene dudas, simplemente vea cómo nos expresamos entre nosotros, independientemente del estado de ánimo, de la situación en la que estemos. Si estamos participando en una conversación, nosotros decimos, yo pienso que esto no es así, o yo creo que eso es de esta manera, o yo siento que lo que están diciendo está acertado o equivocado. Invariablemente nuestras conversaciones se resumen en estos tres aspectos, y estos tres aspectos son evidencias de nuestra alma. Luego entonces, nosotros podemos identificar nuestro cuerpo, pero no podemos voluntariamente, racionalmente, identificar nuestra alma. En la medida que nosotros conocemos a Dios, nos acercamos a Dios, Dios nos empieza a dar entendimiento de estas cosas. Y conforme a la palabra de Dios, es tan importante que nuestra alma impacta permanentemente nuestro cuerpo. Cuando usted está contento, alegre, se refleja en el cuerpo. Cuando usted está triste, se refleja en el cuerpo. Cuando usted está pasando por aflicciones, se refleja en el cuerpo.
Luego entonces, platicando con esta persona durante esta semana, le decía, es tan importante entender esto, porque al entenderlo, yo puedo empezar a entender que en un proceso de enfermedad, ¿qué es lo que está enfermo? ¿Se ha preguntado usted qué es lo que está enfermo? Usted va al médico porque le hicieron unos estudios de laboratorio, de gabinete, o simplemente el médico le exploró y le ha dicho hay algo que no está bien aquí. Y le da un diagnóstico. Y yo le pregunto, tomando en cuenta ese diagnóstico, ¿qué es lo que está enfermo en cada uno de nosotros? ¿Está enfermo nuestro cuerpo? ¿Está enferma nuestra alma? ¿O está enfermo nuestro espíritu? Y eso me lleva al punto de considerar que hay enfermedades del cuerpo, específicamente del cuerpo. Si usted se cae y se rompe un hueso, el cuerpo está lastimado, se ha roto un hueso, no se ha roto el alma. Si usted sufre una herida, el cuerpo ha sufrido una agresión y hay que repararla. Y repara usted el cuerpo. Y podríamos citar varios ejemplos al respecto. Pero, ¿qué sucede cuando usted ha sufrido una gran decepción? ¿Se ha enfermado el cuerpo o se ha enfermado el alma? Médicamente, hemos expresado también en este foro que los médicos hablamos de las enfermedades psicosomáticas, es decir, las enfermedades que se originan en la psique, en la mente. Y las enfermedades que se originan con la mente tienen que ver con el alma. Sé que difícilmente médicamente podríamos decir que la mayor parte de las enfermedades son almáticas o son del alma. Empleamos un término más científico para decir que son enfermedades psicosomáticas. Y si cuesta trabajo entender las enfermedades psicosomáticas, bueno, todavía va a costar más trabajo entender cuáles son las enfermedades espirituales. Y yo le decía a esta persona, ¿qué es lo que está enferma? ¿Qué es lo que está enfermo en ti? ¿Tu cuerpo? ¿O tu alma? ¿O quizás tu espíritu? Los médicos humanamente nos enfocamos al tratamiento de los aspectos físicos. Usted trae diarrea, va con el médico y le da un medicamento para quitar la diarrea. Usted va con el médico, tiene fiebre, le da un medicamento para quitar la fiebre. Usted necesita una cirugía por alguna situación específica, el médico va, lo opera y hace un procedimiento para solucionar el problema. Resuelve el problema del cuerpo. ¿Y quién resuelve el problema del alma? ¿Se ha preguntado quién resuelve el problema del alma? ¿Te has preguntado quién resuelve tus problemas? ¿Quién resuelve las cosas que afectan a nuestra alma? Y aún de un diagnóstico más difícil son las enfermedades espirituales. Se asombrará usted de escuchar que hay enfermedades espirituales. Con mucho, la mayor parte de las enfermedades son las enfermedades del alma. Y déjeme decirle que muchas de las enfermedades del alma se originan en nuestra mente. Dios nos ha dado una mente para reflexionar, para pensar, para llevar a cabo procesos a través de los cuales podemos comunicarnos a través de la vía del cuerpo. Dios quiere que yo entienda y comprenda que Dios lo ha puesto ahí
principalmente para que yo pueda conocerlo a Él. Pero cuando sucede algo, el hombre no quiere saber de Dios, o quizás cuando hay algo que va a interponerse entre nosotros y Dios, esto se llama el ser objeto de alguien que quiere dominar nuestra mente. Dios quiere no solo nuestra mente, quiere nuestro corazón, quiere nuestra alma de manera completa. Dios en su palabra dice: yo no quiero que ningún alma se pierda, pero el alma que se aparte de mí, ciertamente esa alma morirá. Y no se refiere a una muerte como la muerte del cuerpo físico. El cuerpo físico llegará un día en que llegue a su tope, que llegue a su límite. Dios lo ha establecido. Salmo 90, versículo 10, dice: porque ciertamente los días del hombre son 70 años. Y déjeme decirle que cuando pienso que son 70 años, yo empiezo a reflexionar al respecto, porque algunos estamos más cerca de esa edad. Y luego sigue diciendo el Salmo 90, 10, y 80 años para los más robustos, con mucho pesar y con mucho dolor. Dios ya lo ha establecido. Un día el cuerpo cesará sus funciones. Y lo que está dentro de nosotros, lo que me hace pensar, lo que me hace sentir, lo que me hace reflexionar, lo que me hace tener emociones, ¿qué pasa con ello? En otras palabras, ¿qué pasa con nuestra alma? Hay muchos debates para saber qué pasa con ello. La Biblia nos da una respuesta y dice que vamos inmediatamente delante de la presencia de Dios. No para vivir eternamente. Vamos delante de la presencia de Dios. Hay un requisito para ello: haber confesado al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Redentor y Salvador, como nuestro único camino. Pero mientras todo esto ocurre, el día de hoy nosotros libramos batallas en nuestra mente todo el tiempo. Y la palabra de Dios nos hace un llamado para saber que esas batallas las enfrentamos contra aquel que no está con Dios, el cual está implantando pensamientos, sentimientos, emociones permanentemente que buscan, tienen un objetivo, y ese objetivo es negar la presencia de Dios, rebelarnos contra el Dios eterno, rebelarnos contra el Dios santo. Ese es el propósito. De tal manera que si el día de hoy no hemos podido agradecerle a Dios, ese mundo espiritual ha ganado la batalla ese día. Y si al día siguiente ocurre lo mismo y al día siguiente lo mismo, ese mundo espiritual considera que ha ganado su alma. Pero Dios no quiere que ningún alma se pierda. Dios ama a todas las almas. Luego entonces, nuestras principales batallas las libramos en nuestra mente. Cuando usted va con el médico, hay algo que le atormenta y no es el dolor físico. Lo que le atormenta es qué le va a decir el médico. Muchos de ustedes en mi especialidad, es muy probable que el pensamiento que predomina cuando ustedes llegan al médico es: me voy a morir. Me voy a morir. Pero de ahora en adelante usted piense, cuando dice me voy a morir, ¿de qué está hablando? ¿De su cuerpo? ¿De su alma? ¿O está hablando del espíritu? Cuando llega y hay este cuestionamiento, este pensamiento de me voy a morir, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con todas las cosas que yo he hecho a lo largo de mi vida? Bueno, sé que quizás no sea una respuesta muy satisfactoria para muchos de ustedes.
Y lo que va a pasar es que todas las cosas se quedarán aquí porque no nos vamos a llevar absolutamente nada. La palabra de Dios dice, cuando Job está hablando, dice: desnudo me sacó Dios del vientre de mi madre y desnudo me ha de devolver a la tierra. Viva mi Dios, que mientras yo viva solamente he de vivir. Y aquí está el punto: para adorarle, para agradecerle. El motivo de nuestra vida permanentemente en el día a día debe de ser estar agradecidos con Dios todo el tiempo. Tristemente, y no lo digo señalando, muchos pasan por procesos de prueba muy difíciles. Mientras pasan por esos procesos de prueba muy difíciles, muchos de nosotros buscamos a Dios, por no decir que todos. Y queremos adoptar actitudes religiosas y de creer y de tratar de aferrarnos a algo que nos dé esperanza. Pero cuando el problema empieza a disolverse, cuando la situación que nos angustiaba empiezan a pasar los días y nosotros quizás físicamente nos sentimos mejor, ocurre algo más terrible. Lo terrible es que volvemos a alejarnos de Dios. Y muchos no consideran el proceso por el cual han pasado y en el cual deberíamos estar agradecidos permanentemente con Dios. La Biblia habla de que el mundo espiritual tiene un representante, de que hay un enemigo. En la Biblia se señala a dicho enemigo como Satanás, que el Señor lo reprenda. Antes de empezar a comprender las cosas que vienen señaladas en la Biblia, yo me burlaba de estos términos. Déjeme decirle. Y yo decía: ¿cómo es posible que la gente sea tan ignorante que crea en estas cosas? Y si se lo digo es para testimonio de decirle cómo la misericordia de Dios nos alcanza, porque cuando yo empecé a entenderlo y a comprenderlo, pude entender lo equivocado que estaba, lo equivocado que vivía. Por otro lado, si Dios lo dice, entonces es verdad. Hay un enemigo, hay un adversario espiritual. Satanás es su nombre, que el Señor lo reprenda. Satanás viene a nuestra mente a sembrar la duda. Viene a sembrar mentiras. Viene a sembrar tentaciones para distraernos y alejarnos de la presencia de Dios. No solo de la presencia de Dios, sino de la voluntad que Dios tiene para nosotros. ¿Tiene usted dudas? Lea Juan 8:44. Juan capítulo 8, versículo 44, en el cual nuestro Señor Jesucristo está hablando y está diciendo: vosotros, ¿quiénes son vosotros? Nosotros. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. ¿Cuáles son sus deseos en el día a día? ¿Se ha preguntado? Muchas veces no se los expresamos a las demás personas. Quizás nos daría pena o vergüenza. El mundo, hablando de las tentaciones que hay, está lleno de esto. La vanidad de la vida, el deseo a través de los ojos, la soberbia, las cosas materiales, el engaño, la lujuria, la mentira, el deseo. Estas son las cosas que son implantadas en nuestra mente, y en la medida que son implantadas y de que estas semillas se depositan y empiezan a crecer, nos apartan de la palabra de Dios. Continúa diciendo nuestro Señor Jesucristo en este pasaje: Él
El padre de mentira, Satanás, es homicida desde el principio y nunca ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. La única verdad se llama Jesucristo. Cuando el padre de mentira habla, de lo suyo habla. De lo suyo habla porque es mentiroso y se le conoce como el padre de mentira. Su principal estrategia no es que venga a amenazarlo y qué va a pasar con mi vida y estoy aterrado, tengo pánico. No. Se va a meter suavemente, se va a meter, entre comillas, deliciosamente, nos va a envolver y va a inyectar su veneno para que nosotros nos alejemos de la presencia de Dios. Esto ocurrió desde Adán y Eva, que se encontraban en el paraíso, y Dios les dio una instrucción. Pueden comer de todo árbol que está en el huerto. Pueden comer el fruto de todos ellos. Pueden disfrutar de las cosas que yo he puesto aquí para ustedes. Excepto hay un árbol que no pueden comer. Es este árbol, el árbol de la vida, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Se presenta un personaje llamado Satanás y viene a donde la mujer y sutilmente le dice: así es de que Dios ha dicho. ¿Era una mentira? No. Verdaderamente Dios les había dicho. Así es de que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún fruto de árbol. Y aquí estaba la mentira sutil. La mujer respondió: podemos comer de cualquier árbol, excepto de este. Y empieza a tener un diálogo con este personaje. Porque Dios nos ha dicho que el día que nosotros proveeremos de el fruto de este árbol, ese día vamos a morir. Y aquí está el punto. Satanás le dice: no es cierto, no es cierto, no es cierto, no vas a morir, sino que serán abiertos tus ojos y conocerás la verdad y serás como Dios. Y este veneno nos invade hasta el día de hoy porque no hay ningún hombre sobre la tierra que no quiera ser como Dios, que no quiera ser reconocido, que no quiera tener vanidad, que no quiera el hecho de poder resaltar ante diversos escenarios. Nos pasa a todos en todas situaciones, en una familia. El padre siempre quiere ser más que la esposa y que los hijos, y no porque no deba de hacerlo, pero hay una función específica. Entre los hijos hay el que quiere siempre sobresalir, destacar, el que quiere ser más querido por sus padres, etc. El veneno está ahí desde entonces. La mentira fue implantada en nuestra mente. Dios envió a su Hijo para rescatarnos. En Efesios 6:12, la palabra de Dios dice: porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, que corresponden al padre de mentira. El Señor nos dice: en la medida que me conozcan, yo les voy a decir los secretos que les van a dar las herramientas para que ustedes puedan resistir. Segunda de Corintios 10, 4, 5 dice: porque nuestras armas, las almas con las cuales nos defendemos de ese mundo espiritual, no son físicas,
no son humanas, y aquí está otra vez, no son corporales, sino esas armas son poderosas en Dios. Esas armas son poderosas en Dios. Dios las da para la destrucción de fortalezas, para derribar todo tipo de argumento, para derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y que puede llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Platicaba con esta mujer y decía, ¿qué es lo que está enfermo en ti? ¿Tu cuerpo o tu alma? Y déjame decirte algo. Es muy probable que haya medicamentos y remedio para tu cuerpo, pero yo quisiera transmitirte que también hay un remedio para el alma. Y en la medida que tu alma sea sanada, sea restaurada, tu cuerpo de manera secundaria también puede restablecerse. Eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso. Y en la medida que la palabra de Dios venga a tu mente, en otras palabras, venga tu voluntad, venga tu alma, algo dentro de ti va a empezar a fortalecerse y es el Espíritu Santo que ahora mora en ti. Por eso hablé de que somos un cuerpo, el cuerpo se puede enfermar, somos un alma, el alma también se enferma, de hecho está enferma permanentemente cuando vive alejada de Dios, y está la parte espiritual. La parte espiritual en donde Dios no habita y la parte espiritual en donde Dios viene a habitar en la persona. Y una vez que viene a habitar la persona, entonces esa persona es sellada y ha sido convertida en un hijo de Dios. Y de ahí se vienen todas las promesas. Y si hijo de Dios, coheredero con nuestro Señor Jesucristo, nuestras armas no son carnales. Comprender que nuestras almas son poderosas en Dios. Y la principal arma de la cual disponemos es la palabra de Dios, nuestra insistencia en que atesore usted todos los días la palabra de Dios, de que todos los días medite en la palabra de Dios, de que todos los días reflexione en la palabra de Dios. Y aún Dios va mucho más allá. A través del libro de Proverbios dice, porque mi palabra es medicina para tu cuerpo. La palabra de Dios es medicina para tu cuerpo. Satanás es el padre de mentira. Satanás mismo tentó a nuestro Señor Jesucristo corporalmente. Usando una verdad a medias, diciéndole, si eres el Hijo de Dios. Jesucristo era el Hijo de Dios, por supuesto. ¿Le estaba diciendo una mentira? De ninguna manera. Pero luego vino la tentación. Si eres Hijo de Dios, entonces haz esto o haz el otro. O confía en esto. Nuestro Señor Jesucristo era la palabra misma. Juan 8:32 dice, hay algo, si usted ha estado esclavizado hasta el día de hoy, hay algo que lo puede hacer libre. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando Satanás inyecta el veneno, y en este momento estaba pensando en muchos jóvenes, en muchos adolescentes, de cómo el príncipe de maldad los envuelve. Muchos de nuestros jóvenes están expuestos a adicciones y a drogas el día de hoy. Y Satanás va a usar
a otra persona que sea afín a esa otra persona. Y sutilmente le va a decir, pues prueba, no tiene nada de malo, no estás haciendo nada. Y el solo abrir un poquito la puerta puede cambiar una vida para el resto de la vida de esa persona. Y al abrir la puerta a donde no debería, entonces esa persona empieza a vivir esclavizada, sin libertad, sin hallar la salida. Por eso, Dios envía obreros, nos habla personalmente, dice, para cambiar nuestra manera de pensar. Empecé diciendo que Dios demanda de cada uno de nosotros que nos arrepintamos de nuestra manera de vivir. Y arrepentirse tiene que ver con un cambio de mente, tiene que ver con un cambio de actitud, tiene con el hecho de vivir una vida distinta. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este mundo. Recuerde que este mundo tiene un príncipe y no es el Señor precisamente, no es Dios, no es Jesús. No se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Quién permite la renovación de nuestro entendimiento? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Esto no es simplemente como un hecho que ocurre, sino es algo que tiene que experimentarse todos los días, todos los días. Usted duerme todos los días, usted come todos los días, usted se viste todos los días. De la misma manera, Dios quiere que nosotros atesoremos la palabra de esa manera. Josué 1:8 dice, meditarás en mi palabra de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino. Salmo 1, del 1 al 3 dice que aquellos que están en la palabra de Dios, que aquellos que buscan la palabra de Dios, que aquellos que meditan en la palabra de Dios serán como árboles plantados junto al río. ¿Sabe cuál es el crecimiento de un árbol que está junto a un río? Mucho mayor que el que está alejado del río. ¿Sabe qué tan frondoso es un río que nace ahí en la ribera del río? Muy frondoso, con troncos fuertes, que el viento no puede doblegarlos. Y dan fruto. Dios desea que seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Al decir que quiere que seamos como árboles plantados junto a corrientes, Dios está señalándonos que esto ocurre principalmente descansar en la palabra de Dios. Cuando descansamos en la palabra de Dios, nuestra manera de pensar y de concebir las cosas empieza a cambiar. Y entonces empezamos a considerar las verdaderas cosas, el sentido de las verdaderas cosas. Entonces hay algo dentro de nosotros que nos empieza a llevar para apartarnos de las cosas que no son íntegras, que no son honestas. Y nos lleva a apartarnos de las distracciones y de los afanes de la vida. Filipenses 4:8 dice, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, en eso piensen. ¿Y cómo pensamos? En la medida que nuestra mente es transformada. Dios dice, porque ciertamente yo tengo para ustedes pensamientos de bien y no de mal. Y Dios quiere implantar sus pensamientos en nuestros pensamientos.
Una mente que no ha sido alcanzada por la palabra de Dios es una mente que vive angustiada, vive temerosa todo el tiempo, vive en incertidumbre acerca de las cosas que van a ocurrir en la vida. Ahora, déjeme decirle que en la medida que nosotros vayamos a la palabra de Dios, no es simplemente que las pruebas se terminaron y todo es color de rosa y que ya todo es diferente. Al contrario, probablemente las pruebas aumenten en la vida de esa persona. Yo recuerdo el caso de una persona que se convirtió a Cristo. Y después de que se convirtió a Cristo, empezaron a ocurrir muchas cosas en la vida diaria de esta persona. Me parece que el cónyuge empezó a hacer cosas que no eran correctas, empezó a no darle el valor que merecía y un día finalmente el cónyuge partió y se fue. Después le robaron su casa, chocó su auto, problemas con sus hijos que eran adolescentes, y un día me dice, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora que creo en Cristo? ¿Por qué ahora que estoy yendo a la palabra? ¿Por qué ahora parece que las cosas van de mal en peor? La diferencia, y en ese momento quizás no lo percibía, es que ahora descansaba en Cristo. Es que ahora Cristo era su sostén. Y es que en ese momento Él mismo le iba a dar una promesa después para ver cómo ella y su casa eran salvos por la gracia y por la misericordia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Es muy probable, si a esta persona le invitáramos, podría dar testimonio de primera mano de estas cosas. Finalmente, yo quiero exhortarlos, quiero animarlos, quiero a que reflexionen el hecho de que no estamos solos, no está solo, pero hay algo que nosotros sí debemos hacer y que es, dice la Escritura, ser esforzados, ser valientes, seguir adelante, tomar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, reflexionar en la palabra de Dios, atesorar la palabra de Dios todo el tiempo, todo el tiempo. Y Dios ha prometido que no lo va a dejar y que no lo va a desamparar, y que en la medida que usted atesore la palabra de Dios, en la medida que usted reflexione en la palabra de Dios, en la medida que usted conserve la palabra de Dios, dice el libro de Colosenses 3:10, somos revestidos del nuevo hombre que se va renovando día a día, que se va transformando a la imagen de lo que Dios quiere, del propósito permanente de Dios, y que es que todos vengan a la luz del entendimiento. Finalmente, puntualizar, tenemos un cuerpo. El cuerpo un día terminará su ciclo. Y hoy la gente, como no lo comprende y no lo entiende, y por eso tienen tanto éxito ciertas industrias, particularmente la industria de la belleza, porque todos son cosas para pulir el cuerpo, para tratar de rejuvenecer el cuerpo, para tratar de evitar el deterioro del cuerpo. Y por eso hay una explosión de productos en el mercado, y la gente, al obsesionarse por el culto al cuerpo, se olvidan de que hay algo más importante, que es su alma. El alma
que es lo más importante para Dios. Y Dios desea que nosotros podamos entender que eso es lo más importante de nuestro ser. Y que en la medida que nuestra alma empieza a tener un entendimiento y una comprensión, entonces puede alabar a Dios. Entonces puede estar agradecida permanentemente con Dios. Entonces empieza a adquirir la promesa eterna de Dios, y que es que un día estaremos con Él en su presencia, con un nuevo cuerpo, para adorarle, para glorificarle y para seguirle conociendo. Padre, Señor, venimos a ti el día de hoy. No con conocimiento humano, Señor, sino, Padre, haciendo una reflexión de tu palabra. Y no solo haciendo una reflexión de tu palabra, Señor, sino hoy, Padre, levantando nuestra voz para que tú, Señor, nos sigas ayudando, para que tú sigas siendo nuestra guía, para que tú sigas siendo nuestra luz, Señor. Padre, despierta, Señor, despierta el deseo, Señor, de conocerte cada día más y más. Y sabemos que esto principalmente ocurre a través de tu palabra escrita. Ayúdanos, Padre, ayúdanos en esa lucha que hoy entendemos que es una lucha espiritual, que es una lucha que se libra contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Pero sabemos, Señor, que tú eres el que peleas nuestras batallas. Sabemos, Padre, que hay una esperanza y de que tú nos llevarás a buen puerto. Sabemos, Padre, Señor, que tú me animas y me exhortas diciéndome que aunque en el mundo haya aflicciones, yo de ninguna manera debo temer, porque yo sé en quién he confiado, y es Jesucristo el que me sostiene permanentemente, el que libra mis batallas, el que me ha prometido una vida eterna. Aún, Padre, para algunos habrá, Señor, recompensas en esta vida. Tú se lo expresaste a tus discípulos, Padre, pero que nuestra principal motivación sea saber que te tenemos a ti, y que si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, Señor, contra el espíritu de maldad. Ayúdanos contra el padre de mentira. Tu palabra dice que tú ya le has derrotado y que no puede tocar a los hijos de Dios. Puede molestarlos, puede inquietarlos, pero no puede tomar su vida, no puede tomar su alma. Porque sabemos, Señor, que tú le has vencido. Gracias. Padre, te pido por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido por la vida de aquellos, Padre, que el día de hoy están peleando una batalla física. Padre, háblales, Señor. Háblales, Padre, Señor, porque la batalla física es muy probable que no sea más que un reflejo de lo que está ocurriendo en las almas de cada uno de ellos. Y tócalos, Señor. Alcánzalos, Señor. Restáuralos, Señor. Sigue haciendo, Padre, maravillas y milagros. Y permite, en la medida que tú lo hagas, Padre, que ellos puedan dar testimonio de tu misericordia y de tu gracia en la vida de cada uno de ellos. Padre,
Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros y que tu Espíritu Santo, nos siga fortaleciendo, nos siga enseñando, nos siga instruyendo, nos siga revelando a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias Señor.